¿Listo? Bueno, muy buenos días. Quiero extender un saludo muy cordial a todos los organizadores de este gran evento que nos convoca a reflexionar y a repensarnos también a partir de los procesos de aprendizaje. Mi nombre es Ángel Jesús Tapie Alpala. Soy del departamento de Nariño, del sur de Colombia. Soy docente del Colegio Santa Luisa. Soy filósofo como profesión, licenciado en filosofía, especialista en ética y magíster en ética y problemas morales contemporáneos. Y la presentación que hoy les voy a compartir y que los invito a que reflexionemos es la filosofía y la ética en la enseñanza de los procesos de aprendizaje. Me gustaría por un momento que visibilicemos esa filosofía que todos conocemos, que a lo largo de nuestros procesos de aprendizaje nos han dicho que es el amor por la sabiduría, pero que podamos introducirla en nuestra mente y en ese momento nos repensemos también como ciudadanos, no solamente académicos, sino también como ciudadanos que día a día a través de nuestro quehacer como docentes estamos construyendo y posibilitando un escenario crítico a estudiantes y también a la sociedad en general. Y como también esa ética que viene desde el griego, del ethos, que forma un carácter en el ser humano que también posibilita y construye un sentir y pensar en nuestra vida y cómo desde ahí nosotros también estamos buscando constantemente alternativas que nos llevan a hacer procesos significativos a partir de nuestro entorno. Entonces, la invitación es que por un momento nos demos esta oportunidad de reflexionar y de vivenciar cómo a través de la filosofía y la ética se genera un pensar crítico, pero cómo ese pensar crítico también genera una autonomía en nuestro liderazgo, tanto individual, pero también colectivo. Seguimos, siguiente. Entonces, el documento que se creó consta de 3 partes, la filosofía y la introducción, la filosofía y su aporte en los procesos educativos, la ética y su aporte a la reflexión crítica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, una mirada crítica de la educación a partir de la ética y la filosofía. Listo, quiero iniciar con este fragmento que me parece muy interesante, que es el arte de construir un problema. Es muy importante, antes de encontrar una solución, se inventa un problema, una posición del problema. Quiero iniciar con este fragmento, porque a diario nosotros, desde nuestro quehacer, a veces generamos cuestionamientos y también nos generan cuestionamientos desde nuestro hacer, desde la docencia, y cómo desde ahí nosotros también posibilitamos una mirada alternativa, distinta al modo de ser el ser humano. Es decir, cómo nosotros no solamente es llegar a un aula de clase y aportar unos ciertos conocimientos que tal vez ya se encuentran impregnados en libros, en las grandes bibliotecas y demás, sino cómo nosotros generamos un proceso reflexivo, el hecho de ir más allá de esa mirada. Entonces, la filosofía desde ahí comienza a hacer un aporte trascendental. Y ese aporte trascendental comienza a generar también un cuestionamiento, como les decía hace un momento, tanto individual y colectivo. El hecho es ir más allá de nuestra propia mirada, ¿sí? De lo que me presenta solamente un pequeño auditorio, un pequeño salón de clase, sino qué hay detrás de eso. Y ahí es donde la ética comienza también a generar un papel muy importante.
Y en este momento me gustaría que que pensemos la ética no solamente como esa normatividad en donde recaen qué es lo bueno, lo malo y demás, sino que realmente pensemos la ética también como una posibilidad de ser. ¿Sí? Una posibilidad de ser. Y esa posibilidad de ser como también a nosotros nos va aportando en un proyecto realmente ético. Porque es triste que hoy en día pues hemos disminuido esa ética a una normatividad. Yo creo que la ética también aporta realmente a un escenario crítico, autónomo, de liderazgo a partir de un proyecto individual, un proyecto de vida, un proyecto de libertad, que también nos posibilita un escenario grande de aporte afuera de las instituciones, si ya es un papel que debe recaer dentro de la parte de la ciudadanía, de las culturas y demás. A partir de ahí, que es la primera parte, que es la filosofía y su aporte en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es cómo nosotros nos vamos visibilizando dentro de esos procesos. Enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como la formación del estudiante, digamos, qué es lo que nosotros aportamos realmente de ahí, a dónde nosotros pretendemos llegarle a partir. Y a esto me genera también una pregunta. ¿Realmente un docente está en la capacidad de enseñar o solamente dar ciertas orientaciones? ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos hoy generando en los estudiantes? Y eso es algo que me cuestiona mucho porque también he sido estudiante y sigo en ese proceso de aprendizaje. También nosotros es bueno repensarnos cómo a partir de estos escenarios generamos también un cuestionamiento. ¿A dónde queremos llegar? Y eso es lo que nos permite a nosotros reivindicarnos. Reivindicar hablo desde una mirada crítica que a partir de estos procesos nosotros generamos una construcción, tanto individual y colectiva. Es decir, que vamos más allá de esa mirada crítica. Eso es lo que a nosotros nos permitiría hoy en día, de alguna forma, posibilitar algo sensato, algo digno en la formación educativa. A veces, como le digo, nosotros hemos minimizado tanto la filosofía y la ética a un papel vago en conceptos, pero hemos dejado la parte trascendental. Cómo esto realmente influye, no solamente en la parte conceptual, académica, sino también en la parte en la formación humana. Y cómo desde ahí nosotros estamos generando un aporte auténtico a ser con el otro. Me autocuestiono cuestionando al otro. Y ese cuestionamiento lo que nos permite a nosotros de alguna forma también hacer una generalidad de nuestro saber ser dentro de esta sociedad que hoy en día está muy fragmentada por toda la parte tecnológica que ya hace parte de nuestra vida, pero nosotros como también vamos haciendo desde la filosofía un aporte crítico, cómo desde ahí nosotros también nos volvemos auténticos, cómo desde esa filosofía nosotros generamos no solamente un cuestionamiento, sino que un modo de ser en las personas, un modo de ser en cada uno de nosotros, y a partir de ahí es crear alternativas que posibiliten una capacidad auténtica. Cuando hablo de capacidad auténtica, hago referencia a que el ser humano está en su capacidad de autorrepensarse a sí mismo, porque hoy en día a veces nos cuesta repensarnos, pensamos incluso a través de la influencia de otros, dejando al lado nuestro modo de ser. Listo, la ética y su aporte a la reflexión crítica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Quiero que miremos esa imagen, la primera, donde dice movimiento, que la conocemos como el mito de la caverna de Platón. Ahí es donde nosotros, quiero que la miremos y nos metamos en ese mismo papel nosotros. Cómo un pequeño movimiento a nosotros nos puede llevar a pensar algo. Y yo hablo de dos tipos de movimiento, un movimiento interno y un movimiento externo. Ese movimiento interno que a mí en lo personal me lleva a cuestionarme, me lleva a repensarme y a tener un encuentro conmigo mismo. Como diría San Agustín de Hipona,
el ser humano tiene que volver a lo más profundo de su interior para encontrarse a sí mismo. Y en esta parte la ética es trascendental, porque Heidegger, de alguna forma, cuando nos habla de ese tipo de movimiento, lo que él pretende es que nosotros generemos un cuestionamiento para encontrar una ética. Pero ¿qué tipo de ética estamos encontrando nosotros? Una ética que muchas veces la hemos rebajado a la mera normatividad. Tú eres ético cuando haces bueno, cuando haces cosas buenas, dejas de ser ético cuando haces cosas malas. Eso supuestamente podríamos hablar de la ética, pero desde esta propuesta la ética debe llevarnos a repensar y a encontrar realmente el sentido del ser, el sentido auténtico de uno mismo. Y en esto Heidegger es trascendental en su propuesta, porque él muestra, digamos, cómo nosotros nos hemos ocultado en un mundo, en una polarización que no nos permite ver más allá de lo que el mismo pensamiento nos puede provocar, ¿sí? Provoca algo. Por eso es que ese movimiento interno de alguna forma también nos lleva a la búsqueda de algo, a un movimiento externo, que es ya el encuentro con el otro mismo a través de un autorreconocimiento y un autoconocimiento consigo mismo. La segunda imagen, donde dice construcción, que hablo desde esto, desde la parte educativa, también nosotros a veces hemos caído en el vago error de que únicamente ese movimiento, esa parte formativa, esa parte crítica, está dentro de los salones, dentro de un aula. Y es lo que nosotros deberíamos de alguna forma negar, ¿sí? Ir más allá nosotros de lo que estamos posibilitando en un mero proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso es que de alguna forma la filosofía no tiene que ser encaminada a razonamientos únicamente conceptuales, sino que la filosofía desde esta propuesta nos permita a un autoconocimiento del ser humano. Y ese autoconocimiento lo que va marcando es un saber ser dentro de un contexto social, cultural y demás. Una mirada crítica de la educación a partir de la ética y la filosofía. Pensamiento. Siempre nosotros, digamos, iniciamos cualquier escenario de aprendizaje pensando en qué estamos formándonos. Incluso uno como docente diría qué está posibilitando a los demás. ¿Será que el pensamiento ya está construido y solamente tenemos que seguirlo, ser promotores de motivar algo? ¿O realmente tenemos que ayudar a construir un pensamiento? Nosotros solamente en este pequeño auditorio, ¿cómo nos visibilizamos? Esta podría ser el mito de Platón. ¿Cómo desde ahí nosotros vamos generando una autenticidad en nuestro pensar? Y cómo desde ahí generamos también un dominio de nosotros mismos. Ese pensamiento de alguna forma también genera una posibilidad. Lo que les decía hace un momento, en ese tipo de movimiento nos genera también una posibilidad. El ser humano se mueve por posibilidades y gracias a esas posibilidades nosotros también le damos un sentido a nuestra existencia. Heidegger es muy trascendental en su propuesta, cuando dice el ser humano es como una posibilidad de ser. Entonces la educación también diríamos que es una posibilidad que el ser humano busca en el mundo, una posibilidad de ser. Desde aquí nosotros comenzamos como a repensarnos también. Y esa posibilidad de ser a través de la educación es lo que nos lleva a tener una mirada crítica, una mirada trascendental, como diríamos en términos coloquiales, a no comer lleno, sino ir más allá de lo que la misma sociedad nos propone y que a veces nos dogmatiza. Pero desde esta propuesta de la filosofía y la ética, los que nos generan es un autoconocimiento. El hecho es ir más allá de lo que nosotros mismos estamos recibiendo. Y eso se genera a través de un proceso de autoconocimiento. Si el ser humano no llega a un autoconocimiento, tal vez difícilmente sería una persona autocrítica,
porque a veces solamente nos dejamos llevar por lo que los otros nos digan, negándonos esa posibilidad de ser. A veces, ¿cuántos de nosotros hemos aceptado algunos estándares que otros nos piden para encajar en ciertos grupos, negándonos ser nosotros mismos? Y desde esta propuesta, la educación lo que debería, digamos, lo que se pretende esa propuesta de la educación es que genere un autoconocimiento en los estudiantes, en nosotros mismos como docentes, y no solamente un conocimiento de conceptos que incluso a veces desconocemos hasta sus mismos términos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo el ser humano llega a ese reencuentro consigo mismo? Volver a sí mismo. Cuando a veces la misma educación nos ha permitido alejarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo generamos ese regresar a nosotros mismos? Ese regreso auténtico a uno mismo. Porque a veces vivimos más ausentes de nosotros, vivimos muy ausentes de nosotros mismos, que a veces nos genera un cuestionamiento y por eso a veces somos muy frágiles en este mundo tan caótico. Ese pensamiento, esa posibilidad nos lleva a un proyecto de libertad, ¿sí? A un proyecto de libertad. Y desde esta mirada, ¿qué es la libertad? Me genera ese cuestionamiento. La libertad, como muchos de nosotros, tal vez la catalogamos, o a veces yo les pregunto a los estudiantes, ¿qué conocemos por libertad? La libertad la minimizamos a hacer lo que uno quiera. Pero de aquí, la libertad, esa posibilidad de libertad, es un proyecto de libertad. Un proyecto de libertad al desapego, tanto material, incluso emocional, que llegamos a un punto de equilibrio. Y los mismos estoicos eran radicales en decir, es que el ser humano tiene que llegar a tener un control sobre sí mismo, sobre sus emociones. Mientras el ser humano no tenga ese autocontrol, ese autoconocimiento, no tenemos un proyecto de libertad. Y por eso, a través de los procesos de la vida, nosotros hemos generado muchas veces estancamientos en nuestra misma forma de pensar. No hemos ido más allá porque no hemos generado desde el pensamiento una posibilidad de ser, y desde ahí no hemos generado un proyecto alternativo a un proyecto de libertad. Y ese proyecto de libertad es lo que de alguna forma nos va generando un autoconocimiento. Cómo desde ahí nosotros posibilitamos un modo de ser. Y cómo tú también te autoconstruyes a partir de ahí. Porque no es solamente lo que, como les menciono, lo que los demás nos digan, sino que el ser humano también, cuando ejerce un autodominio, un autocrítico, un autocriterio, va generando un proyecto de libertad. Y ese proyecto de libertad de alguna forma también nos va generando un cuestionamiento. Y cuestionarnos no es malo. Cuestionarnos nos lleva muchas veces a repensarnos, a regresar a nosotros mismos, porque constantemente estamos ausentes de nosotros mismos. Y la educación muchas veces ausenta al estudiante de sí mismo. Pero entonces, ¿cómo generamos proyectos para que uno se encuentre consigo mismo y se genere desde el pensamiento una posibilidad de ser y desde ahí se construya un proyecto de libertad? ¿Cómo nosotros desde ahí estamos visibilizando algo muy trascendental? Y finalizo con este fragmento, que es muy, muy interesante. Las reflexiones sobre la ética y la filosofía tienen la misma importancia para contemplar el avance del pensamiento y los supuestos y fines que les dan sustento son los mismos. El engrandecimiento del hombre y la armonía de los vínculos personales, familiares, culturales y sociales. O sea, toda esta propuesta de la ética, de la filosofía en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solamente recae en la parte intelectual, sino que realmente recae a nivel en todas las dimensiones del ser humano, en la dimensión personal, en la dimensión intelectual, en la dimensión familiar, en la dimensión social, en la dimensión cultural, y cómo desde ahí nosotros generamos un proyecto alternativo al que muchas veces nos hemos alejado. Y nos hemos alejado porque a veces nos desconocemos a nosotros mismos. Y a veces la misma educación nos ha llevado por ese camino. Entonces, la educación desde esta propuesta, sobre todo desde la ética y la filosofía, es cómo el ser humano se regresa a sí mismo a su encuentro, para que haya un autoconocimiento,
tanto individual pero también colectivo, y cómo desde ahí nosotros creamos distintas alternativas para contrarrestar todos estos vacíos que hoy en día el sistema social, el capitalismo, la modernidad ha ofrecido a la misma educación. Entonces nosotros como docentes deberíamos apostarle a esa autenticidad, que no es fácil encontrarla, porque también estamos inmersos en currículos, pero también que nosotros podemos de alguna forma generar distintas alternativas en los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, tanto al auditorio como de manera virtual, estamos para responderlas. Bueno, muy buenos días para todos ustedes, los aquí presentes en el aula y los que están de manera virtual. Permítame presentarme. Mi nombre es Juan Napoleón Rodríguez Arévalo. Soy docente investigador de la Escuela Superior de Guerra, esta institución donde se forman los futuros comandantes, almirantes, generales y coroneles de nuestras fuerzas militares. Yo pertenezco al Departamento de Ética y Liderazgo de esta institución y he querido venir a compartir esta ponencia sobre el liderazgo ético como una necesidad urgente en la sociedad actual. Precisamente el liderazgo es algo que hace falta en nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo el liderazgo ético. Entonces, 3 punticos vamos a tratar aquí porque sabemos de la premura del tiempo y son el liderazgo en general, vamos a ver una parte, luego el liderazgo ético y algunos elementos que esta es la parte central del liderazgo ético y por qué es su necesidad en nuestra sociedad actualmente. Sigamos. Hay algunos, obviamente, conceptos básicos sobre el liderazgo, según estos autores que ustedes pueden observar ahí en las ayudas, solamente referenciarlos como para tener ese hilo conductor y para tener precisamente una visión general de lo que es el liderazgo según varios autores, conseguir que las personas una capacidad de empuje, una actitud proactiva que permita canalizar todas las energías creativas de la organización hacia la consecución de un proyecto común, según Gómez. También el liderazgo se define como la capacidad de influir sobre otros, pero es posible identificar grandes diferencias en la manera en que se ejerce el liderazgo. Algunos líderes pueden influir sobre otros según sus cargos y otros, en cambio, pueden influir de acuerdo con sus características y actitudes, las cuales generan identificación o entusiasmo en los seguidores. El ejemplo, ¿no? Es lo que empuja, según este autor.
Otra definición de Lupano y Castro: el liderazgo es fundamentalmente un proceso atributivo al resultado de un proceso de percepción social, siendo la esencia del mismo el ser percibido como líder por los otros. Es una interacción entre el líder y sus seguidores para lograr cumplir los logros, objetivos y metas propuestos. Cada uno de ellos le agrega o le modifica algo específico a esta definición. Si vemos estas definiciones, y habrán muchas más, tienen como un hilo conductor común, ¿no? Que alguien que influye o con su conocimiento, con su ejemplo o con las dos cosas sobre otras personas para alcanzar un objetivo, ¿no? Generalmente en eso se encierran estas definiciones. Y hay una muy completa, por eso la traigo a colación: esa capacidad de influir en las personas, proporcionando dirección, propósito y motivación para cumplir la misión y mejorar la organización. En consecuencia, un líder es cualquier individuo que, en virtud del rol asumido o la responsabilidad asignada, inspira e influye en las demás personas para lograr las metas institucionales, ya sean empresas, ya sean universidades. En cualquier institución siempre a esas personas hay que direccionarlas, y ese es el liderazgo, ya con los elementos, con las herramientas que cada uno, como dice ahí, con creatividad, con dirección, con buen propósito, con un objetivo, con una motivación, entonces se llega a feliz término, todos como mirando hacia ese objetivo. A nivel general, por eso este primer punto es sobre el liderazgo en general, sigamos. En segundo momento, ya especificamos el liderazgo ético. ¿Por qué se hace esta distinción? Pues muchos son los líderes y hay muchas clases de líderes, pero pocos son los líderes éticos, ¿no? Entonces aquí viene esta referencia concreta, que es lo que necesita nuestra sociedad: líderes éticos. Hoy en día pues hay una rama de la administración que se nos da y se nos habla de este liderazgo ético y de su eficacia que produce en cualquier organización del ejercicio de este liderazgo. El padre del liderazgo ético, un poco esta historia, fue el consultor norteamericano Warren Bennis, considerado como el pionero de este liderazgo ético. Cuando se habla de liderazgo ético hay unas palabras que por eso están subrayadas ahí en la ayuda, que son confianza, honestidad, equidad, respeto, creencias, valores, dignidad. Todos esos principios y valores son los que el liderazgo ético proporciona, promociona y ejercita, ¿no? En los últimos tiempos se ha visto que las empresas que valoran y priorizan la ética y los derechos humanos cuentan con mayor reconocimiento social. Claro, ustedes saben que cualquier institución estatal, privada, pública, siempre tiene que propender por los derechos humanos, por el respeto a la dignidad de las personas en todo sentido, y esas empresas, esas instituciones siempre como que valoran y priorizan esos principios y valores éticos, ¿no? Que se tienen que volver a retomar siempre, y por eso son empresas como efectivas, eficaces y que tienen bastante éxito, sigamos. Otro tema, aparte de lo que vimos anteriormente: respeto, dignidad de la persona. La confianza se pierde por actos contra la ética. Claro, una institución que va contra la ética, contra la dignidad de las personas, pierde confianza ante la sociedad. Los abusos, los hechos de corrupción. Y de eso sí que estamos cansados en nuestra sociedad. Todos los días, en toda institución pública o privada, desafortunadamente, todos estos hechos antiéticos que vemos en noticias, en redes, pues, ¿qué nos hacen hacer? Pues perder la confianza precisamente en la institucionalidad, desafortunadamente. Para mantener esa confianza es necesaria que hay unos elementos que más adelante los voy a explicar mejor,
Y uno de esos es la comunicación fluida, la responsabilidad en todo lo que se haga, la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que lo que yo pienso y digo lo haga, ¿no? Como dicen, predicar y aplicar, ¿cierto? Diálogo permanente, reconocer los errores con humildad, ¿no? Los líderes necesitan esa humildad también para decir, vea, yo fallé y tenemos todos que mejorar. Para el cumplimiento de cualquier misión en cualquier institución, se requieren líderes que orienten los destinos de las organizaciones en forma transparente, cero corrupción, comprometida y eficaz, donde el eje de su trabajo esté cimentado sobre los principios éticos. Esto es lo clave del liderazgo ético, que su trabajo, el eje, la columna vertebral del liderazgo ético esté cimentado sobre principios y valores. Eso es lo principal, porque hay líderes de líderes, ¿no? Sin principios y valores, sin embargo son líderes. Sigamos. Hay unas características propias que se puede considerar en una persona que se considera líder ética, y es como una reflexión que todos nos hacemos. Unas características, un perfil, digámoslo así. Capacidad de dejar al lado el ego y sus intereses personales. Lo que hablábamos anteriormente, claro, necesitamos de humildad para poder ser buenos líderes éticos. Una persona egocéntrica, ególatra, soberbia, pues no va a entender nada y siempre va a ser una persona terca que no va a aceptar ningún error suyo o de sus subalternos o de a las personas que dirige, y obviamente con el ego agrandado no va a tener la humildad para reconocer cuando se equivoque. Y uno siempre tiene que, no somos ángeles ni santos ninguno, y todos fallamos, y por eso es un equipo de trabajo, y por eso nos ayudamos, nos asesoramos. Deseo de alentar y recibir comentarios serios y diferentes de opiniones. Obvio, si uno es un líder en una empresa, un gerente o un director o una persona que está dirigiendo un grupo, pues obviamente tiene su grupo de asesores, se deja orientar, escucha, palabra clave, escuchar a esas personas y después sí toma él las decisiones correctas para poder coayudar. Entonces, recibir esos comentarios positivamente. Obviamente, si uno le hace como asesor un comentario desagradable o irrespetuoso, pues obvio que no va a ser bien recibido. Pero cuando las cosas se hacen con respeto, académicamente, inteligentemente, una buena observación, yo creo que el jefe va a ser bien recibido eso. Por eso insisto, también es la manera, la forma como decimos las cosas. Si uno es irrespetuoso, ahí no entra nada. Entonces, saber inteligentemente y académicamente y con argumentos valederos, buenos, de peso, asesorar. Estimula el liderazgo a los otros, claro. Uno sabe quién tiene una habilidad para esto, para aquello. Entonces, ¿uno qué hace? Lo potencializa, lo ayuda, le da las herramientas. En vez de creerse uno como atacado, el líder, uy, me siento atacado porque este sabe más que yo. No, potencialícelo. Y que ese tipo, esa persona, le ayude, lo asesore mejor, sabe de pronto más que yo en ese campo. Qué bueno tenerlo como asesor, a potencializar a los demás. Plantea con frecuencia dilemas éticos para que sean examinados por su equipo de trabajo. Dilemas éticos son todas aquellas problemáticas que a diario nosotros tenemos, ¿no? Todos los días tenemos decisiones difíciles, de responsabilidades con nuestros deberes, decisiones de hacer bien o hacer mal las cosas, de caer en cosas buenas o en cosas malas. Entonces, esos dilemas éticos uno los pone, o problemas, o circunstancias de la vida, con su equipo de trabajo para mejorar, solucionar y las cosas positivas potencializarlas. Acepta responsabilidades y se hace responsable. A veces ve uno jefes que en las buenas saca pecho, pero en las malas se esconde y le echa la culpa al que no. Tiene que estar en las buenas y en las malas siempre, con su equipo de trabajo, con su gente, siempre. Ese es el buen líder ético. Sigamos.
Entonces viene un tercer elemento, ya casi concluyendo, que son esos elementos que debe tener el liderazgo ético. Unos elementos de liderazgo ético supremamente importantes para nuestra, aquí es donde lo que se necesita actualmente en nuestra sociedad. Primero, sentido común. Sindéresis, llamaban los antiguos filósofos a esto, la sindéresis, póngale sentido común a las cosas. Uno no va a seguir, y perdónenme la sinceridad, líderes que incluso en redes incitan a destruir los monumentos o destruir Transmilenio, y sin embargo hay gente que lo sigue. ¿Cuál sentido común hay en eso? Eso no hay sentido común, eso ya es vandalismo, eso ya es violencia. Uno no va a seguir a líderes negativos que van a hacerle daño a una persona, que lo van a violentar, sea psicológica o físicamente. ¿Cuál sentido común hay en eso? Y uno no sabe, y perdón lo que voy a decir, si son más estúpidos quien los dirige o quien los sigue. Y hay seguidores, todo like, y en las redes, para unas cosas graves. Entonces el líder ético, por eso es líder ético, con principios y valores, incita, influye en los demás a cosas positivas, no a destruir, no a violentar, no a irrespetar la dignidad del ser humano, jamás. Sentido común. Obviamente uno sigue con sentido común, eso se llama inteligencia, capacidad de saber qué está bien, qué está mal, sindéresis, para seguir los líderes con sentido ético y moral, con principios y valores, no cosas malucas. Segundo, y esto sí las quiero leer de aquí, proactividad y creatividad, porque tienen su diferencia. Proactividad, según el diccionario, tomar activamente el control y decidir qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos. La persona proactiva es aquella que anticipa, como que prevé las cosas, ¿no? Va más allá. Entonces hace uno un plan y uno hace una prevención. ¿Qué pasa si aquello? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si nos encontramos con un trancón? Pues uno madruga más. Prever las cosas, eso es ser uno proactivo. Se miran como diciendo llegamos tarde, ¿cierto? Entonces la cosa de la proactividad es tener la capacidad de visualizar más allá de lo que está. Entonces, ese es un líder ético. Creativo, pues obviamente es esa capacidad de innovar, analizar y valorar nuevas ideas, resolviendo problemas y desafíos cotidianos. Ese es el creativo. Hay desafíos, todos los días hay problemas. ¿Cómo yo con mi innovación, hay gente muy inteligente y creativa, cómo resuelvo esa situación, ¿no? Entonces la creatividad va en esa innovación, en ser personas que inquietas intelectualmente, insisto, para hacer cosas buenas, ¿no? Porque hay gente creativa, pero para hacerle daño a los demás. Hay mucha gente creativa e innovadora para poner bombas, para ser terroristas, para hacerle daño a la comunidad y hacerle daño a la dignidad del ser humano, para hacer bullying. Son creativos y humillan a los compañeros, a los amigos. Entonces, esa creatividad es negativa, obviamente. Entonces, la creatividad, la innovación es para cosas positivas, para ayudar, para crecer en familia, en comunidad. Influencia positiva. Aquí es lo que ya he venido repitiendo ya. El buen líder ético tiene una influencia siempre, siempre positiva para hacer el bien y evitar el mal. ¿Cuál es? Y en esto me hago un paréntesis. Este es un congreso de ética, ciencia y educación. De las mejores definiciones de ética que he encontrado y más completas, porque ustedes googlean ahí y encuentran cantidad de autores definiendo ética. Se la voy a definir de memoria. Ética es ciencia directiva de los actos humanos hacia el bien honesto, de acuerdo
con la recta razón. Es una ciencia, eso no es ahí postura, ¿no? La ética debería ser una materia como ciencia, como las matemáticas, como la ingeniería, ciencia, directiva porque dirige de los actos humanos, porque es lo que de eso se ocupa la ética, nuestros actos libres, conscientes, actos humanos, hacia algo bueno. Entonces viene aquí la influencia positiva, ciencia directiva de los actos humanos hacia el bien, no hacia el mal. Si es una ciencia directiva hacia lo malo, no es antiético. Es el corrupto, es el asesino, es el ladrón, todo eso. Hacia el bien honesto, ¿de acuerdo con qué? Con la recta razón. La recta razón es esa conciencia, esa luz que todos tenemos independientemente de religiones, creencias, de culturas, pero allá tenemos eso innato que nos va diciendo, uy, esto está bien, esto está mal. Influencia positiva, siempre, insisto, hay muchos, mire la palabra influencia, influencer, youtubers ahora, muy negativos, sembrando odios, sembrando rencores. Estamos tan cansados en esta sociedad de destruirnos, de matarnos, de todo, y hay influencers tan negativos y sin embargo lo siguen, desafortunadamente. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el sentido común? Influencia positiva, para bien, siempre. Trabajo en equipo, que es la cohesión. Siempre nosotros, aquí en las universidades o en cualquier institución, siempre vamos a encontrar un equipo de trabajo en el cual debemos ser, ¿qué? Tolerantes, respetuosos, lo que hablábamos anteriormente, escucharnos, asesorarnos. Si yo soy el líder, dejarnos asesorar, escuchar. Si soy asesor, hacer unas asesorías prudentes, inteligentes, académicas, para que ese líder tome la mejor decisión. Eso es cohesión, todos mirando hacia un mismo objetivo. Entonces aquí estamos en la academia, en nuestra de pronto carrera que estamos con ese objetivo de salir médico, de salir abogado, de salir ingeniero. Ese es el objetivo y tenemos que trabajar en equipo, somos alumnos, somos docentes, entonces siempre uno no está solo en esta vida y tenemos que ser tolerantes, respetuosos, aprender de otros y saber enseñar también a otros. Entonces, todo eso es trabajo en equipo y ustedes, los alumnos, como compañeros, ayudarse mutuamente, siempre, porque después van a ser los profesionales y también van a encontrar su equipo de trabajo que debe ser cohesionado, unido, con un mismo objetivo, todos trabajando hacia una misma meta. Comunicación asertiva. Si uno no es claro con lo que dice, con lo que habla o lo que habla, ¿cómo me van a entender? ¿Sí? Si uno en la clase, en la academia o en las órdenes como gerente, como lo que sea, no es claro, pues la gente comete errores, obviamente. Si uno no, incluso es las maneras pequeñas de hablar, algo tan sencillo, la expresión oral. A veces hablamos tan enredados que no le entendemos al que nos manda, ¿no? O hablamos tan sin ideas lógicas, no con un hilo conductor coherente, claro, preciso y conciso, sino tipo cantinflesco, ¿no? Que decía tanto pero no decía nada. Entonces, por eso la comunicación tiene que ser clara, precisa, concisa, asertiva. Y para eso, ojalá en las universidades intensificaran todo esto por eso a veces las exposiciones que ustedes harán en las aulas, vocalizar, hablar bien, desarrollar esa idea. Hay tantas personas que son inteligentes y saben y tienen la idea en la cabeza, pero no la saben expresar porque no pueden, no tienen el vocabulario. Y a veces nuestras malas palabras, nuestro vocabulario soez, agresivo y violento, pues es lo que prima en vez de la academia y la inteligencia.
Comunicación asertiva, eso es clave, porque usted mañana va a ser un gerente de una empresa. Si no da claras las órdenes a sus súbditos, ese es la embarra y va a un descalabro financiero, va a quién sabe qué, entonces, claros. Hasta en la familia. Al papá y a la mamá hay que hablarles claro, con respeto, pero esto y aquello, quiero esto, mire, no me gusta esto, con respeto, con cariño y con amor, pero hablar. A veces un papá y una mamá, ¿qué le pasará a este muchacho? No habla, no dice, por ahí musita alguna sílaba que, ¿quién lo entiende? Le toca hacer unos cursos para entenderlos. Entonces, claros, para que el papá y la mamá les puedan ayudar. Los docentes también, hablar claro a los alumnos. Todos necesitamos claridad. Mire que muchos errores en la vida, errores de toda índole, han sido por falta de comunicación o por no saber, no hacernos entender bien. Eso es grave y son cosas tan fáciles. Y eso se ve también en los escritos. Lo que cuando uno no sabe hablar, menos escribir. Entonces, haga un ensayo sobre X tema. No le salen uno palabras y como uno no lee, como uno no investiga, como no estamos acostumbrados solo al corte y pegue del Google, ni siquiera leemos lo que cortamos y pegamos. Por eso es que no tenemos un vocabulario rico y no nos podemos expresar en público. Hay gente que le tiene pánico a esto, a pararse frente a las personas y pues, ¿por qué es ese pánico? Nos falta estudiar, lean libros, en vez de a veces tanta cosa por ahí, y eso nos enriquece y nos da buena capacidad de esa comunicación asertiva, créanme. Y por último, los filósofos antiguos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, dieron 4 grandes pilares que me parecen fundamentales, que las llamaron virtudes cardinales. ¿Qué es un punto cardinal? Es algo que oriente, occidente, norte, sur, nos orienta. ¿Se acuerda la definición de ética? Ciencia directiva de los actos humanos. Ciencia directiva, nos dirige, nos orienta. Entonces, virtudes cardinales son las que orientan. Son pilares fundamentales. Un pilar fundamental es que, como la pata de una mesa, si se quita, se cae. Por eso es pilar fundamental. 4, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Yo creo que un buen líder ético en la sociedad actual que tanto necesita Colombia y el mundo, le faltan estas 4 grandes pilares fundamentales que son virtudes. Comencemos por algo sencillo. ¿Qué es una virtud? La virtud, según la definición de los griegos, es hábito o disposición permanente para hacer el bien y evitar el mal. Virtudes, hábito o disposición permanente para hacer el bien y evitar el mal. Si yo tengo un hábito constante y permanente para cosas buenas, soy una persona que virtuosa. Si tengo hábitos constantes y permanentes para hacer el mal, soy una persona que, lo contrario a la virtud, viciosa. Y en un claro ejemplo, les digo esto. Todos los días yo me levanto y saludo. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un hábito. Ser decente, caballero y saludar. Hábito constante y permanente para hacer el bien, virtuoso. Pero si todos los días yo me levanto amargado, malgeniado, maltratando a la gente, siendo grosero, es un hábito también que se me vuelve, pero negativo, para hacer el mal. Entonces me vuelvo vicioso. Y tenemos tantos vicios en palabras y en cosas malucas todos los días que hay que quitar. ¿Qué necesita Colombia? Líderes virtuosos y no viciosos. Ese es un pequeño ejemplo de las palabras. Imaginémonos a nivel macro, este país con gente viciosa, pero en grande. El que le gusta robar a grandes cantidades, el corrupto. Hábito constante y permanente, pero para hacer el mal. Vicioso, ya es delito. El que le gusta asesinar por dinero.
hábito para hacer el mal, se vuelve una persona viciosa en eso. Y así, entonces las virtudes, hombres y mujeres virtuosos, no viciosos, porque lo que hay, uno piensa el vicio es en el fumar o el tomar, no, también, pero más que eso son esos hábitos constantes, es como ir al gimnasio o hacer deporte, es un hábito sano, ¿cierto? Porque es saludable físicamente, constante y permanente, no como hacemos siempre. Este lunes comienzo y nunca comienza uno y ahí va engordando uno. El vicio y la virtud. ¿Qué constancia y qué permanencia tenemos para hacer cosas buenas o cosas malas? Quitemos esos malos vicios, que el mentiroso, que el grosero, que el malgeniado, que todas esas personas son viciosas, tienen lo que hablamos vulgarmente como mañas, tenemos mañas. Quitemos todos esos vicios malos, seamos virtuosos. Y para ser virtuosos, los filósofos nos ayudan con estas 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, una por una. Prudencia es el hábito constante y permanente de pensar antes de actuar, antes de que yo haga algo o diga algo, mida sus palabras, mida lo que va a hacer porque le puede hacer daño a los que más quiero o a mi entorno. ¿Cuántas cosas por imprudentes nos han pasado? Por imprudente me pueden echar de la universidad, por imprudente me puedo perder la vida, por imprudente puedo perder mi trabajo, por imprudencias. La prudencia que hace verdaderos sabios. Accidentes, todo por imprudencias. Entonces, antes de actuar o hablar, pensemos, calmémonos, respiremos hondo. Mire que por imprudente usted cuántas veces le ha hecho daño a su papá y a su mamá, ¿no? Ah, es que usted no sé qué, y se riegan en palabrotas y en groserías. Respire hondo, cálmese, que lo que quiere su papá y su mamá es el bien para usted y por algo le dice. Después se mueren y ahí sí le va a hacer falta a uno. Entonces, prudencia es a veces callarse, porque eso tiene sentido. Prudencia, pensar y actuar antes de hacer las cosas, pensar antes de esto. Justicia, que sí que hace falta en Colombia y en el mundo entero. Seamos justos a nivel nacional y a nivel personal también. La justicia comienza por escuchar a todos. A veces somos injustos en nuestras propias apreciaciones con los demás y entonces somos prejuicio, viene el prejuicio, injustos. Entonces, sin conocer a una persona, ese es así, ese es así, ni lo conoce, ni lo ha tratado, y de una vez uno injustamente lanzó un juicio sobre esa persona, ¿no? Prejuicios. Entonces, escuchar. Para ser justos se necesita escuchar al bueno, al malo, a todo el mundo. Un rector, por ejemplo, de una universidad, no, que este alumno X cometió tal falta. Si el rector solamente escucha a su coordinador académico, al director del aula, y no llama al alumno y no lo escucha también, pues ahí está siendo injusto. Cuando escuche todas las partes, lo escuche al involucrado, a la persona y todo, ya tomará una decisión justa, ¿cierto? De tal manera que la justicia es clave para que podamos desde pequeñas cosas administrarla. Entonces, prudencia, la justicia, fortaleza. Todos ustedes como yo en algún momento necesitamos ser fuertes y la fortaleza se dio para los momentos débiles. ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas, circunstancias adversas, situaciones difíciles, de familiares que murieron, de enfermedades raras, de situaciones económicas complicadas? Bueno, fortaleza, ánimo, uno tiene que seguir adelante. Y a pesar de que tenemos eso por allá, la fortaleza se nos da para continuar con toda la entusiasmo. Eso se llama ahora, lo llaman mucho desde después de pandemia, la resiliencia. En los momentos críticos y difíciles
ser resilientes, porque el oro en el crisol es cuando se purifica. La palabra crisis viene de crisol, allá en lo más profundo del fuego es donde se purifica. Uno tiene que salir fortalecido de las adversidades. Entonces, siempre la fortaleza en los momentos críticos y la templanza. Templanza, señores, que es la moderación de nuestros sentidos. Si uno es desbocado en las partes de nuestros sentidos, de nuestros afectos, puede provocar desastres afectivos personalmente o a los demás. Templanza es esa moderación, dominarse. No a todo le podemos decir que sí, porque por un no en un momento determinado usted puede hasta evitar perder su vida, evitar perder su familia, evitar perder su trabajo, su estudio, por no moderarse, por no saber decir no en un momento, así se ponga rojo en un segundo, pero evitó un desastre. Moderación en la parte de nuestros sentidos, de nuestros placeres sensitivos, que son tan difíciles de controlar, pero no imposibles. Porque si uno sería como un animalito y a todos sí, y termina uno enviciado, muerto por allá en cosas graves. Moderación. Entonces, si miramos con lo que vimos anteriormente, el líder ético, el liderazgo ético, tiene que revestirse, de pronto hay más, de pronto hay menos, de estos elementos para que pueda verdaderamente influenciar positivamente en los demás. Y ese sería un buen líder ético en la sociedad colombiana, que se revista de todos estos elementos, porque de lo contrario, muchos se jactan de ser líderes, de direccionar instituciones, empresas y demás cosas grandes, pero no son líderes éticos. Muchos son los líderes, pocos son los líderes con principios y valores, con buenas costumbres, que resaltan la dignidad de los demás, que son, como dijimos anteriormente, que hay confianza, que hay responsabilidad, que hay respeto por la dignidad de las personas. Más todos estos elementos nos ayudarían a ser excelentes líderes, y eso es lo que necesita Colombia, insisto. Hay cantidad de líderes y ahora todo el mundo, líderes sociales, que mataron, que los líderes sociales, todo el mundo es líder. Pero a ver, ¿cómo estaba influenciando? Para el mal, para asesinar, para matar, para reclutar niños, para hacer y deshacer. Claro, esos también son líderes, pero negativos para la sociedad. Entonces, necesitamos, y es por eso el título de la ponencia era eso, el liderazgo ético, una necesidad urgente para nuestra sociedad. Pocos son los líderes éticos y esperamos que desde acá, desde nuestras academias y todo, comencemos como a ser más, ya lo vimos, virtuosos, quitando esas cosas malucas para ser hombres y mujeres virtuosos, menos viciosos, con hábitos permanentes para hacer cosas buenas y evitar cosas malas. Y vamos a ser excelentes seres humanos, excelentes personas, sin pisotear a los demás, porque, insisto, son muchos los líderes, pero pocos los líderes éticos. Entonces, muchas gracias. Si hay de pronto algunas preguntas para que continúe el siguiente expositor, y si no, de antemano, muchas gracias por este espacio. Señor, sí, señor. Buenos días. Me da mucha curiosidad por el lado de que su merced, imagino que será militar o tendrá alguna relación con ese aspecto. Por lo que estaba viendo es profesor de la Escuela Superior Militar. Entonces me da mucha curiosidad como un líder ético podría plantear la pregunta de alumnos o gente que tenga a cargo acerca de a quién matar y por qué lo debería de matar. O sea, siento yo que es ese líder ético, sobre todo por el aspecto de la milicia, está constantemente preguntándose en qué momento llegará la muerte, la mía o de alguien más, de un compañero o de un posible enemigo.
Entonces me da la duda, ¿ese líder ético cómo debería responder en el ámbito militar, pues? Gracias, sí, muy interesante. Y eso es lo que hacemos y como les dije al inicio, eso es lo que procura uno en la academia con esos alumnos que van a tener la grave y delicada misión de comandar seres humanos, obviamente, y de sembrar la seguridad, porque esa es la misión de nuestras fuerzas militares. Ahí es donde se debe sembrar en el corazón de ellos y de los que tienen esa grave responsabilidad de liderar, no normalmente, sino con principios, con valores, con el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, estas personas y estas tropas. Obviamente para un comandante es difícil tenerle el control de su último subalterno por allá después de tener 5.000, 10.000 bajo su mando, pero siempre tiene que estar ahí pendiente, orientando a sus subalternos, dando el buen ejemplo, ¿no? El buen ejemplo, el liderazgo se ejerce con el buen ejemplo y obviamente siguiendo las normas, la Constitución, las leyes. ¿Qué pasa? Pues cuando se salen de esa Constitución y de esas normas y esas leyes vienen todos los escándalos, no solo en el ámbito militar, en todo ámbito institucional, privado, público o empresarial. Cuando una persona se sale de la norma de la ley, pues se vuelve un corrupto, se vuelve un asesino, se vuelve un intransigente, se vuelve una persona que irrespeta o que pasa por encima de los derechos humanos. Y eso es lo que más se recalca, pero insisto, una cosa es ser, digamos, director de una empresa, otra cosa es comandar un poco de hombres en una jurisdicción de 3, 4 departamentos. Tener el control de cada uno es muy difícil sin que eso le quite responsabilidad a esa persona, lógico. Pero siempre se insiste en todas las escuelas de formación, en el ámbito militar que yo sé, siempre se insiste en esto. Pero vuelvo a recalcar, todas las personas, desde su formación en familia, unos acatan y otros de pronto por el camino, como decimos, se van torciendo y van haciendo malas cosas. Pero eso no solo sucede en ese ámbito, sino en todos, porque todo viene de casa, todo viene de familia, desde nuestros hogares, que mi papá y mi mamá nos hayan enseñado cosas buenas, ¿cómo los pongo yo en práctica más adelante? Entonces, el empresario corrupto, el político ladrón, el militar asesino, todo eso es porque desde casa. Y segundo, que todo eso que se le inculca en las aulas, pues a veces entra por un oído y sale por otro, como pasa a veces aquí, ¿no? Las aulas. ¿Cuántos no les enseñan a ustedes mismos? Y a veces uno está en otro cuento. Y después va a haber uno más adelante como profesional, una persona más madura, más seria, lo que le hizo falta a eso. Eso sucede en todo lado, sin justificar nada, lógico, porque uno quisiera que todas nuestras instituciones funcionaran pues como un relojito, pero no es que estamos trabajando con seres humanos que fallamos, usted y yo, todos tenemos errores y pues uno quisiera mejorar eso. Eso es lo que tratamos de hacer desde la academia en esas instituciones de formación militar. Ya más adelante cada uno allá es responsable de sus actos y ustedes están dándose cuenta hoy en día que hay la justicia muy sesgada a veces para obviamente los que han cometido todos esos errores, pero debería ser igual para todos, ¿cierto? Porque hay unos que sí los están juzgando duramente y otros que están allá en curules y que hicieron masacres y que hicieron y deshacieron y que sembraron el terror en las épocas grandes. Entonces, a veces la justicia es para unos y para otros no. Entonces, necesitamos todos comenzar desde la familia a valorar esos buenos principios y valores, ponerlos en práctica y segundo, mejorar institucionalmente. Las instituciones están hechas de seres humanos frágiles, que fallamos, que tenemos errores y por eso estos elementos se les dan. Muchos los acogen, muchos los ponen en práctica, qué bueno. Otros, pues no. Insisto, en toda institución sucede eso, pública o privada.
Nos toca mejorar desde nosotros mismos y uno trata de ser cada día mejor. Bueno, muchas gracias. Doctor Juan Napoleón, una cosita muy pequeña, porque pues obviamente conozco de su trabajo. Mi nombre es Beatriz Campillo, yo he trabajado también un poco con el doctor Juan Napoleón. Y yo contestando de pronto esta pregunta que hacían ahorita, agregaría a todo eso que usted menciona, que hay una formación muy fuerte en los militares, por tanto la decisión no se toma simplemente en terreno, mate a este o mate a este otro, porque no se trata de eso. Se trata más bien de evaluar situaciones donde ellos están tomando las armas de la República de manera legítima, pero además ateniente a lo que usted decía ahorita de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Por tanto, se evalúan escenarios con mucha anterioridad, donde se sabe que, por ejemplo, si estamos en un combate, las dos partes estamos expuestas a morir y a matar, es decir, de alguna manera hay un equilibrio, hay justicia en el sentido de las armas incluso que se utilizan, hay preponderancia de ese tema del equilibrio, por tanto hay proporcionalidad en ese sentido. Pero también se sabe que cuando la otra parte se rinde, cuando muestra un pañuelo blanco, cuando está herido, cuando se tienen otro tipo de condiciones, ya ese dejó de ser propiamente un combatiente y se toman otro tipo de acciones. Y por eso es importante hacer esa reflexión de que no es que ese líder dice como si fuese un justiciero frente a un bloque así de estos de disparos como se hacía antes, como en el muro, pues que vamos a disparar, mate a este, mate a aquel. No se trata de eso, son escenarios incluso muchísimo más complejos. Y normalmente se ha hecho este tipo de ejercicios de saber en qué momento estamos como en ese equilibrio de fuerzas y cuando definitivamente yo, frente a ese otro que ha sido mi enemigo, lo veo en una situación de debilidad, como por ejemplo el estar herido o el estar enfermo, y tengo que tomar otro tipo de acciones. Yo sé que en eso aprovecho que el sargento Fabio conoce mucho de misiones humanitarias, de pronto le puede ilustrar otro poquito. Bueno, gracias, buenos días. El ejercicio va hacia los procesos, los procedimientos que se deben hacer. Y cuando hablo la palabra de deber es porque no es una decisión, sino que es un deber y está en un marco primero internacional que obedece al conflicto, obedece a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al derecho operacional, que es algo que quizás se desconoce desde el punto de vista civil, porque pues es algo de las ciencias militares, pero hay algo que se llama el derecho operacional, y en este se enmarca o se hace la transversalización de los marcos doctrinales internacionales, nacionales, y a partir de ellos se establecen unas reglas de enfrentamiento, unos deberes constitucionales, unos deberes morales y éticos en la toma de decisiones cuando se encuentra uno en el desarrollo de una operación militar. Ahora bien, dejando de lado el aspecto jurídico operacional, entonces se enfrenta al punto de vista de liderazgo y de conciencia moral. Tanto el deber de quien ejecuta como el deber de quien ordena está en el mismo marco conceptual jurídico y ético-moral. En el desarrollo de una operación militar, el uso de las armas de la República se da en ocasiones de protección de vida propio y de terceros. Ese es el marco y esa es la primera regla para poder accionar un arma en ejercicio de un enfrentamiento. Está en riesgo mi vida y mi integridad o la de terceros, porque mi deber constitucional es proteger, garantizar, velar la seguridad y la integridad de los ciudadanos colombianos. Y también, desde el liderazgo ético, proteger a mis tropas, proteger a mis soldados y proteger mi vida propia. Entonces, en este marco, la decisión, como tú lo decías, de quién le quita la vida a quién o quién atenta contra su dignidad y con su cuerpo físico, no solo depende de un impulso emocional, sino de todo un eje que gira en torno a algo que nosotros conocemos como la formación, la capacitación, el entrenamiento, el reentrenamiento y la instrucción. Un ciclo que es definido como el ciclo CODE,
que yo ayer lo explicaba en una conferencia, justamente en este espacio, donde el militar o está descansando, o está en entrenamiento, o está en operaciones. Solo tiene esos 3 estados en la vida militar. En mi caso, hoy estoy descansando, estoy en la academia, mañana ya retorno a mis labores y estaré en operaciones. Pero antes de entrar a operaciones, tengo que pasar por el ciclo de entrenamiento, porque el ser humano es de constancia, y esa constancia justamente es el reentrenamiento, donde hay unas pistas de derechos humanos en las que nosotros vivenciamos acontecimientos como el que tú planteas constantemente, a través de procesos y procedimientos repetitivos. Por eso el conductismo dentro del modelo de educación, para poder afianzar, digamos que, escenarios reales en el territorio. De esa manera, podría yo decirte que no es una decisión inmediata, obedece a toda una formación, a un entrenamiento, a una capacitación y a unos deberes, vuelvo y repito, diferentes a los de cualquier formación, porque a nosotros nos juzgan por acción y por omisión. Entonces aquí es importante, antes de pronto hacer una apreciación, conocer un poco más a profundidad cómo se forma el militar, cómo son sus deberes, cómo es su cotidianidad, sin dejar algo de lado que siempre lo expreso en todos los escenarios académicos, y es que detrás de cada soldado que ustedes pueden percibir en un uniforme hay un ser humano, hay una persona que tiene familia, que es papá, que es hermano, que es tío, que es abuelo, y que por lo general, en el 98.0%, es hijo de campesino del territorio de la Colombia adentro, porque no es una persona que tiene grandes comodidades, no es una persona que tiene grandes riquezas, ni grandes oportunidades, sino por el contrario, es un campesino de a pie. En mi caso de Boyacá, pelaba caña y trabajaba en la mecánica. Hoy soy militar, ¿sí? Y en la mayoría de las veces son hijos del pueblo colombiano. Bueno, muchas gracias por esas apreciaciones, doctora y sargento, muy amables. Entonces, agradecemos a todos su participación por este medio y virtualmente, muy gentiles. Bien, buenos días, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto, sí, sí. Sí, buenos días. Sí, se escucha bien. Muy bien, pues en primer lugar quisiera presentarme. Soy Ignacio Miralbel, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Y quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso. A ver, ¿se oye bien? Sí, perfecto, sí, señor. Ya. Agradecer a los organizadores del Congreso por la posibilidad de presentar mis trabajos acá, y también a los asistentes por su atención. Bien, sin más, yo voy a leer mi ponencia. No tengo presentación, sí que la voy a leer. Bueno, en esta ponencia me enfocaré en analizar, exponer y mostrar la coherencia de varias propuestas prácticas sobre la educación planteadas por autores contemporáneos que tienen como denominador común un enfoque y perspectiva humanista de la misma. Concretamente me refiero a algunas propuestas del filósofo humanista Jacques Maritain, así como a los psicólogos humanistas Carl Rogers y Abraham Maslow. Aunque ninguno de estos autores que mencionamos son especialistas en el área de la pedagogía, todos comparten una visión humanista integradora del ser humano, así como el hecho de haberse interesado en formular propuestas prácticas y concretas en el terreno de la educación. Considero, y esta es la tesis que defenderé aquí, que estas propuestas pueden ser inspiradoras de nuevas perspectivas y posibilidades para la educación en el siglo XXI, muy específicamente en los aspectos emocionales y actitudinales del proceso de enseñanza. En lo que respecta a los enfoques teóricos de estos autores, ciertamente hay divergencias.
no solo en cuanto a la disciplina de cada cual, la filosofía en Maritain, la psicología en Rogers y Maslow, sino también en algunos planteamientos antropológicos, especialmente la visión más ontológica de la persona humana en Maritain y la visión más existencial o caracteriológica del desarrollo psicológico de la personalidad en Rogers. Pero no voy a entrar aquí en esta diversidad de planteamientos de cómo, sino que más bien me centraré en sus propuestas prácticas para la educación, que por su carácter humanista me parecen coherentes y complementarias. Este análisis puede ser un aporte para abordar los desafíos que enfrenta la educación en el siglo XXI, tal como plantea el informe de Lors, titulado La educación encierra un tesoro, desafíos de la educación en el siglo XXI. Este informe se distingue en 4 pilares de la educación: la educación en el conocer, la educación en el hacer, la educación en el convivir y la educación en el ser. Estos pilares, como trataré de exponer más adelante, son esenciales para superar la aparente dicotomía entre educación en valores y educación en competencias científicas y técnico-profesionales. Galindo Flores, en un artículo del 2018, señala específicamente la influencia del enfoque humanista de Maritain en el informe de Lors y en los documentos sobre la educación de la UNESCO. Pero también señala que más allá de las distintas concepciones del ser humano y del humanismo, comillas, uno de los principales aportes del humanismo es ese redescubrimiento del valor del hombre como ser único, excepcional, que aprovechando su inserción en el mundo, de la naturaleza y de la historia, es capaz de forjar su propio destino. En cada uno de nuestros estudiantes educamos a una parte de la humanidad, esa humanidad de la que también somos parte. Cierro comillas. En ese sentido, estoy de acuerdo con Galindo en que más allá de los diversos enfoques, el humanismo aporta una alta valoración de la dignidad de cada persona humana, como ser individual y social, y ese es un buen punto de partida para abordar las cuestiones educativas. El primer punto será Jacques Maritain, a propósito de las reglas para la educación humanista integral. Vamos a ver 3 puntos: Maritain, Rogers, Maslow. Trataré de ser breve. Maritain es un filósofo francés de cierta importancia en el siglo XX por ser uno de los representantes más destacados del neotomismo contemporáneo de inspiración cristiana, estudioso de Tomás de Aquino y a la vez muy en diálogo abierto con filósofos modernos y contemporáneos. Él denomina su filosofía como humanismo integral y entre sus numerosas obras me interesa ahora una titulada La educación en la encrucijada, que recoge por escrito unas conferencias que desarrolló en la Universidad de Yale, Estados Unidos, durante los años 1943-1944, en plena Segunda Guerra Mundial. En dicho texto desarrolla una visión de la naturaleza y la finalidad de la educación según la filosofía tomista y el humanismo integral, así como las características principales que debiera tener la educación según este enfoque filosófico clásico, aunque acomodado por él a los tiempos actuales. Maritain señala, comillas, el desarrollo pleno de la persona humana tiene como principal aspiración la libertad, sobre todo la libertad interior y espiritual, que se adquiere por la inteligencia y por el amor. Es una plenitud inmanente porque se realiza para la perfección del sujeto humano. Cierro comillas. Un concepto clave de este texto de Maritain es el de actividad inmanente, que traduce lo que Aristóteles denominaba praxis teleia, entendida como actividad que tiene su finalidad, su sentido y su gratificación en sí misma. Finalidad y gratificación, como actividad autotélica. Y la distinguía de la poiesis, que serían las actividades cuyo sentido, finalidad y gratificación estaría en algo externo a ellas, en el producto o resultado que de ellas se deriva. Y siguiendo la interpretación de Tomás de Aquino, Maritain asocia la actividad inmanente más al conocimiento y a la voluntad. Es decir, el perfeccionamiento de la inteligencia por el conocimiento y el de la voluntad por el amor y el crecimiento moral de la persona. Como un perfeccionamiento psíquico, espiritual, que enriquece internamente al sujeto, podríamos decir, no solo en su individualidad, sino también como persona intrínsecamente relacional y social, como ciudadano y como participante de una cultura que recibe críticamente para seguir desarrollando y acrecentando. De ahí que para Maritain, el sentido y finalidad de la educación es, comillas, primariamente es guiar al hombre en su desarrollo dinámico, en cuyo curso se forma como persona humana provista de las armas del conocimiento, de la fuerza del juicio y de las virtudes morales,
virtudes de las que se ha hablado en la ponencia anterior, en tanto que al mismo tiempo va recibiendo la herencia espiritual de la nación y de la civilización a la que pertenece. Secundariamente es capacitar al joven para ejercer una profesión y ganarse la vida. Cierro comillas. Como vemos, Maritain pone aquí la educación en el hacer como algo secundario, frente a los otros aspectos de la educación en el ser, en el convivir y en el conocer. Considero aquí que esta subordinación es discutible, pues la educación en el hacer, en la techné, en las competencias prácticas y técnicas, tiene una relevancia clara a la hora de la capacitación profesional del estudiante, de su inserción en el mundo laboral, de su educación como ciudadano y miembro activo de la sociedad. Sin embargo, estamos de acuerdo con Maritain en relevar al menos al mismo nivel de importancia los otros aspectos de la educación, en el convivir, en el conocer y en el ser, si de lo que se trata es del desarrollo integral de la persona como ser individual y social. Segundo punto, la integración de los diversos aspectos o pilares de la educación. Mi propuesta, pues, es que los 4 pilares o aspectos de la educación en el conocer, en el hacer, en el convivir y en el ser, que señala Delors, no debieran subordinarse unos a otros, sino más bien coordinarse y complementarse, siguiendo en ello lo que plantea Meyer en un artículo de 2018, que afirma que las últimas décadas estuvieron dominadas por las visiones de la UNICEF y de la OCDE con respecto a la educación, comillas. La UNICEF privilegiaba el rol de los valores, mientras que la OCDE enfatizaba la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. A nuestro juicio, señala Meyer, dada la gran cantidad de tiempo que pasan los niños y jóvenes en la escuela, al menos 12 años excluyendo preescolar, debiera ser factible cubrir y enseñar ambos enfoques, valores y competencias laborales. Cierro comillas. Así pues, me voy a atrever a matizar la propuesta de Maritain, señalando que unos aspectos no son más importantes que otros, pero sí tan importantes como los otros. Es necesario llegar a un equilibrio entre los 4 aspectos de la educación, tal como sostiene el mismo informe de Delors, comillas. En cualquier sistema de enseñanza estructurado, cada uno de esos 4 pilares del conocimiento debe recibir una atención equivalente a fin de que la educación sea para el ser humano en calidad de persona y de miembro de la sociedad una experiencia global y que dure toda la vida en el plano cognitivo y práctico. Cierro comillas. Pues bien, considero que el enfoque humanista integral de Maritain, así como el enfoque de la psicología humanista de Rogers y Maslow, que veremos posteriormente, pueden contribuir con sus propuestas a dicha integración equilibrada de esos 4 aspectos de la educación, precisamente por partir de una visión integradora de la persona humana del educando, en todos sus aspectos, potencialidades y capacidades. Además, pueden ofrecer orientaciones para la superación a la aparente dicotomía entre la educación en valores y la educación en capacidades científicas y técnico-profesionales. Y también, por último, pueden dar algunas respuestas al aspecto quizá más difícil y complejo de abordar, que es el pilar de educación en el ser, que yo diría que es a lo que más ha apuntado la primera ponencia que hemos escuchado del profesor. Maritain, en este escrito, presenta en 4 reglas su concepción de la educación humanista integral, ¿no? Un poco siguiendo a Descartes, ¿no? Las famosas 4 reglas del método, ¿no? En primer lugar, destaca la importancia de fomentar las disposiciones esenciales que permiten al educando avanzar en su desarrollo espiritual. En segundo lugar, enfatiza la atención hacia la profundidad interior de la personalidad y su dinamismo espiritual subconsciente, subrayando la intuición y la creatividad sobre la mera adquisición de técnicas y conocimiento. La tercera regla aboga por asegurar y nutrir la unidad interior, la integridad y la integración del estudiante en un contexto donde la especialización a menudo prevalece. Y finalmente, la cuarta regla aboga por una educación que libere el espíritu al permitir que la inteligencia asimile los conocimientos de manera vital, evitando la sobrecarga pasiva. Maritain utiliza la analogía de la leña y el fuego para ilustrar la necesidad de dosificar adecuadamente la información para alimentar el espíritu del estudiante sin apagarlo con un exceso de contenidos. Del mismo modo que si pusiéramos un exceso de leña al fuego, lo apagaríamos. Esta perspectiva humanista y personalista de la educación de Maritain, si bien se centra en el desarrollo personal integral, tiene también en cuenta la pertenencia de la persona a la comunidad, la experiencia colectiva y el acervo de conocimientos que deben transmitirse, lo cual exige una relación interpersonal entre el docente y el discente
en la que esa transmisión pueda darse de una manera que contribuya al desarrollo integral del discente. En este punto, Carl Rogers tiene una propuesta práctica muy relevante que vamos a exponer y analizar brevemente. Carl Rogers y la relación de ayuda como ámbito para el desarrollo personal. En el año 1961, Carl Rogers publica su obra El proceso de convertirse en persona. Él era un psicólogo en Estados Unidos, donde sostiene que una relación de ayuda auténtica, si tiene las características adecuadas, necesariamente constituirá un ámbito propicio para el desarrollo de la personalidad y el despliegue del potencial inherente a toda persona humana de realización personal. Las características de tal relación son las siguientes. En primer lugar, señala Rogers, es esencial que el terapeuta, educador o cualquier persona que brinde ayuda establezca una autenticidad en la relación. Esto implica comunicar de manera sincera los propios pensamientos y emociones en relación con la interacción, evitando cualquier máscara o artificio. En segundo término, se debe cultivar una aceptación completa y un respeto cálido hacia la otra persona en su carácter individual, valorándola, apreciándola de forma, en cierto modo, incondicional. En tercer lugar, se requiere el desarrollo de una comprensión empática, caracterizada por acoger y explorar los pensamientos y sentimientos del otro sin emitir juicios. No consiste en juzgar, sino más bien en abstenerse de ello, buscando comprender plenamente lo que el otro está experimentando. Finalmente, en cuarto lugar, una cuarta condición es que la persona receptora pueda percibir en cierta medida que el terapeuta, el facilitador o el educador posee las actitudes de autenticidad, aceptación y comprensión empática hacia su propia persona. Es decir, que no basta tener estas tres condiciones, sino que hay que asegurarse de que el educando perciba que uno tiene esas condiciones en la relación. En otras palabras, que la otra persona pueda sentir que el profesional es genuino en la relación, le acepta sin reservas y lo comprende empáticamente. Según Rogers, su hipótesis sobre la relación de ayuda sirve tanto para terapeutas como para padres, sacerdotes, orientadores, etcétera. Por supuesto, también para educadores, ¿no? En el capítulo 13 de la obra que estamos analizando, Rogers aplica su hipótesis de la relación de ayuda al caso específico de la educación, dedica un capítulo. Bien, nuestra propuesta es que esta tesis de Rogers puede ayudar a potenciar el proceso pedagógico en el ámbito de las actitudes o en el aspecto emocional del estudiante. Este aporte de Rogers es simple, muy claro, y puede ayudar mucho en este ámbito a los profesores, en la educación del siglo XXI, en la línea de desplegar en su quehacer docente mayor nivel de inteligencia emocional. Coincido con Fernández, Lúquez y Leal, en su artículo de 2016 titulado Procesos socioafectivos asociados al aprendizaje, cuando analizan la propuesta humanista de Rogers y destacan su relevancia para aspectos socioafectivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sostienen que, comillas, lo importante de la teoría humanista es el planteamiento de tener siempre presentes a los alumnos como seres humanos en sus potencialidades y también en sus limitaciones. La ausencia de esta premisa ha contribuido a deshumanizar la sociedad. Cierro comillas. Siguiente punto es Abraham Maslow, educación para la personalidad creadora y para la autorrealización. Abraham Maslow es también un psicólogo humanista. Sigue, de cierto modo, la línea de Rogers. Es toda una línea de la psicología humanista. Los años 60, 70, 80. Es muy importante, Maslow es un psicólogo realmente importante en la historia de la psicología. Sigue la línea de Rogers con sus propios desarrollos y aportes muy significativos. En muchos de sus análisis antropológicos se aprecian coincidencias de fondo con la filosofía humanista integral de Maritain de una forma más clara que en el caso de Rogers. Pero en este trabajo, como decíamos, no vamos a profundizar en las propuestas teóricas de estos autores porque nos interesa enfocarnos en sus propuestas prácticas sobre educación humanista y específicamente a la cuestión de cómo superar las dificultades de relacionar la educación en valores y la educación en competencias científicas y técnico-profesionales. Por tal motivo, vamos a centrarnos aquí en una obra tardía de este autor, titulada La personalidad creadora, una obra
de última etapa en que en que se recogen escritos de Maslow más maduros. En dicha obra, Maslow dedica un capítulo a, comillas, el título del capítulo, Objetivos e implicaciones de una educación humanista, en el que afirma, comillas, la nueva filosofía humanista genera también una nueva concepción del aprendizaje, la enseñanza y la educación. Expresado simplemente, este concepto sostiene que la función de la educación, su objetivo, el objetivo humano y humanista, el objetivo por el que respecta a los seres humanos, es en última instancia la autorrealización de la persona, el logro de su plenitud humana, del más alto desarrollo posible para la especie humana del individuo en particular. En términos menos técnicos, se trata de ayudar a la persona a ser lo mejor que puede ser. Cierro comillas, Maslow, 1982. Maslow distingue entre la educación extrínseca y la intrínseca. La educación extrínseca sería entregar información, datos, conocimientos, instrucción, un poco en la línea señalada por Maritain de la leña que se echa al fuego, acumulativamente sin considerar mayormente la vitalidad, el crecimiento y la perduración de ese fuego. La educación intrínseca, en cambio, según Maslow, sería aquella que atendería a ese crecimiento interno, al desarrollo de las potencialidades, capacidades y aptitudes propias del estudiante, al discernir valores, a fortalecer su creatividad. Y de ahí Maslow extrae una propuesta práctica para una educación universitaria de carácter intrínseco y humanista, que apunta a crear carreras y planes curriculares que inicialmente tengan amplia optatividad y estén basados en los intereses de los estudiantes, pues así, en una primera etapa, dichos planes permiten lo que él llama discernimiento vocacional del estudiante, es decir, el discernimiento de sus intereses, gustos, aptitudes y habilidades, gracias a su contacto y experiencias con diversas áreas del conocimiento y las actividades humanas, y que solo en una segunda etapa se enfoquen en la especialización para un determinado desempeño profesional, una vez que ya el estudiante tiene claro su campo de intereses, aptitudes y actividades en que puede desempeñarse y desarrollarse mejor. Comillas, voy a citar a Maslow ahora, la universidad ideal sería una especie de retiro educacional donde intentar encontrarse uno mismo. Un poco en la línea de la primera ponencia de esta mesa, del doctor Juan Manuel Castañeda, la importancia del conocimiento propio, digamos, en la educación. Descubrir lo que nos gusta y queremos, para qué somos buenos y para qué no. La gente exigiría diversas asignaturas y seminarios sin estar seguros de hacia dónde se encaminan, pero tratando de descubrir su vocación y una vez encontrada, entonces podrían recurrir a la educación tecnológica. Así pues, los objetivos principales de la universidad ideal serían el descubrimiento de la identidad y con ella el de la vocación. Cierro comillas. Maslow hace esta propuesta principalmente pensando en la educación universitaria, pero entiendo que puede ser extensible también a la educación media o bachillerato, o incluso con los matices y acomodaciones que correspondan, también a la enseñanza básica, así como a la profesional y técnica. Este paradigma de la educación humanista no es ya algo nuevo en nuestros días. Ha sido internalizado en muchos proyectos educativos de todos los niveles y hay numerosos estudios pedagógicos. Por ejemplo, el de Sánchez Huarcaya del 2015, Ballesteros 2021, que muestran que la percepción generalizada, o mejor dicho, que muestran la percepción generalizada de una necesaria educación humanista integral y no meramente enfocada en las habilidades intelectuales o en las competencias científico-técnicas, para la productividad empresarial y la empleabilidad en el mercado laboral. Aquí podríamos añadir un enfoque que ha salido en algunas ponencias de este congreso, que es el enfoque basado en capacidades de Martha Nussbaum, ¿no? Que también es una cierta alternativa humanista a el enfoque de las competencias. Un ejemplo de programas curriculares que han seguido en el modelo, que han seguido este modelo son los bachilleratos universitarios, los college, en humanidades o en ciencias, que imparten muchas universidades en los 2 primeros años de carrera y que entregan a muchos estudiantes una formación inicial generalista que les sirve para más tarde, para cuando ya deciden con claridad la carrera específica que quieren estudiar con las convalidaciones correspondientes. Esto parece ir en la línea correcta de la educación humanista que propone Maslow. Incluso yo aventuraría que habría que explorar
superar la distinción inicial entre bachillerato en humanidades y bachillerato en ciencias y permitir integrar ambos en un solo programa con amplia optatividad o convenciones, pues de esta manera podrían integrarse más las ciencias naturales y las ciencias humanas o humanidades en el marco de una educación humanista integral, que no fuera un obstáculo, sino una base sólida para el discernimiento vocacional y la especialización y profesionalización posterior. Incluso llamaríamos la atención sobre planes de enseñanza media en que a veces se bifurca mucho el plan de ciencias y el plan humanístico, y otros, en circunstancias que el adolescente aún está muy lejos de tener un discernimiento vocacional claro a estas edades, por lo que un plan más genérico, con mínimos en las distintas áreas y con materias optativas basadas en los intereses de los estudiantes, podría ser una buena alternativa para estudiantes que no tienen tan clara su orientación y potencial. Ya. Por último, la conclusión. Por último, concluimos de todo ello que estas propuestas sobre educación hechas por filósofos humanistas, Maritain, y por psicólogos humanistas, Rogers y Maslow, no solo son coherentes entre sí y se refuerzan mutuamente, sino que pueden ser de inspiración para hacer más humana y completa la educación en el siglo XXI. Es decir, para que ésta sea un espacio adecuado en el que nuestros estudiantes se desarrollen como personas, desplieguen su potencial y sus talentos y se preparen no solo para ser competentes técnico-profesionalmente y ciudadanos responsables, sino también para ser personas felices, desarrolladas y autorrealizadas. Muchas gracias. He terminado. Si hay alguna pregunta, encantado de responder lo que pueda y lo que sepa. Bueno, si no hay preguntas, terminamos aquí entonces. En el chat voy a ver. No, en el chat tampoco hay preguntas. La señorita Giselle López pregunta si acaba siendo perjudicial para la formación de ciudadanos pensadores. No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Qué es lo que sería perjudicial? ¿La educación humanista? Señorita Giselle, a lo mejor... Ah, los cursos EAD. O sea, los cursos estos, los bachilleratos. Seguramente usted con los cursos EAD, que esa terminología no la manejo, se refiere a estos cursos de estos 2 años de bachilleratos generales de primeros años, ¿no? Sí. Ah, a distancia. Ya. Bueno, yo creo que, a ver, esto es una pregunta distinta, que es si la educación a distancia, ¿no?, puede ser perjudicial para pensadores ciudadanos. La experiencia que yo tengo, no sé, lo puedo comentar, y también que he leído en algunos autores, algunos incluso especialistas en educación, es que desde la pandemia para acá se ha instalado muy fuertemente la docencia online, a distancia. Creo que es eso, ¿no? Mucho más que antes. Y se ha visto todas las potencialidades que tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que la docencia online o a distancia puede ser una herramienta muy válida también para formar ciudadanos pensadores. No hay problema en eso. Mi punto de vista, o la experiencia, la poca experiencia que tengo en esto, no soy un especialista en educación, es que al parecer
cuanto más mayores son los estudiantes, pues, y más teórico es el contenido de la asignatura, pues más adecuado es la educación a distancia o educación online. En cambio, cuando los estudiantes son más niños pequeños, es más difícil, ¿no? Y también cuando, evidentemente, se trata de contenidos que tienen un elemento práctico. Eso también es difícil. Si se refiere a esto, creo que he respondido más o menos. La señorita Giselle parece preguntar algo más. Se perdió mucho la práctica, efectivamente. O sea, estamos de acuerdo que la educación a distancia pierde completamente el tema de lo práctico y, por lo tanto, en saberes de tipo teórico-práctico, como la medicina, carreras de este tipo, ¿no? Pues el elemento práctico no se puede suplir por la enseñanza online. Eso me parece claro, ¿eh? Y en esto estoy de acuerdo con usted, señorita Giselle, que ahí la enseñanza online o a distancia no puede suplir la presencial. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, pues me despediría de ustedes, pues dándoles muchas las gracias por su atención. Buenas tardes.